Hola gente, continuamos con el capítulo 19 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. Hoy vamos a tomar decisiones utilizando un workflow de trabajo. Por lo general, contar con un modelo de datos que tengan diferentes estados por los que vamos pasando es algo bastante normal. Pensar en conceptos como artículos de un blog, por ejemplo, que primeramente se crean como borrador y luego son derivados a editores, quienes lo controlan, corrigen y toman decisiones de publicar estos artículos o no, o pensar en conceptos más complejos como podrían ser las decisiones de otorgar créditos a usuarios de una entidad financiera, nos llevan a pensar en entidades que manejan un estado. El concepto de cambios de estados es en realidad bastante sencillo de entender, pero es común ver códigos de desarrolladores repletos de if esparcidos por toda la aplicación para ir evaluando y cambiando estos objetos de un estado a otro. Esto se complejiza más aún cuando, además de solo el cambio de estado, hay que controlar permisos de acuerdo a los roles de los usuarios para realizar ciertos cambios de estado o lo que comúnmente conocemos como acciones de los usuarios dentro de un concepto de procesos de negocio. Para buscar una definición sencilla de entender, simplemente hay que pensar en un workflow o flujo de trabajo como la definición de rutas posibles, acciones y cambios de estado para objetos que van avanzando en la lógica de ese negocio en particular. En el ejemplo que venimos viendo, esto aplica para los comentarios de las conferencias, que como vimos en los capítulos anteriores, deben pasar por una verificación para filtrar comentarios de tipo spam. Vamos a agregar un poco más de complejidad sobre esto para hablar sobre este componente de Symfony, que viene a darnos una mano para evitar los famosos códigos de tipo spaghetti, esparcidos por toda la aplicación y que lo único que hacen es complicar más la lectura y el mantenimiento de nuestros sistemas. Desde ya varios años venimos comentando que la lógica del negocio debe estar separada de las vistas, cosa que para los desarrolladores PHP que venimos hace varios años trabajando con este lenguaje, recordarán que antes estaba todo en las mismas páginas, y que los modelos de tipo Model View Controller nos ayudan a solucionar. A este concepto vamos a sumar una división más, separando de la lógica de negocios relacionada a validaciones y cálculos, todo lo relacionado a los flujos de trabajo y control de estados por lo que pasa nuestro modelo. Para esto, vamos a modificar lo que venimos haciendo con el verificador de spam, agregando al administrador del sitio como la persona que luego de tener un primer filtro automático como el servicio de Akismet, tendrá que tomar la decisión de publicar o no el comentario. De esta forma, un comentario siempre iniciará con el estado submitted o enviado. Luego, el verificador de spam, de forma síncrona, como lo vimos en el capítulo anterior, analizará el comentario para determinar si no es un spam, si es potencialmente un spam o si lo reconoce efectivamente como un spam y lo rechaza directamente. En caso de no rechazarlo automáticamente, el usuario administrador del sitio deberá ser quien decida si el comentario es lo suficientemente bueno para publicarlo, cambiando el estado a publicado o en caso contrario, rechazarlo manualmente. En este capítulo vamos a centrarnos en la primera parte, definiendo el workflow de trabajo, y en el siguiente vamos a involucrar al administrador del sitio. Empezamos. Symfony nos proporciona un componente para trabajar con workflows. Digámosle a Composer que nos lo instale para continuar. Primeramente definamos cómo debería funcionar nuestro flujo, es decir, cómo deberían ir cambiando los estados de un comentario, así como también quiénes deberían de ejecutar las acciones para que estos comentarios sean realizados. Empezamos con un usuario del sitio,
entrando a la información de una conferencia y dejando un comentario. Este comentario se almacenará como enviado. En la segunda sección, toma el control nuestro Spam Checker, que comprueba el contenido del comentario y lo marca cambiando su estado, dependiendo si podría ser un potencial spam o un comentario válido. Estos dos caminos implican que el administrador del sitio deberá tomar control después. Y como tercera opción, en caso de detectar que efectivamente es un spam, lo rechaza de forma automática y cambia su estado a spam. En tercer lugar, un administrador del sitio deberá verificar los comentarios que hayan quedado marcados como posible spam o como comentarios válidos. Y en ambos casos, luego de una revisión manual, tomará la decisión final de rechazarlos o publicarlos. Recordemos que en el capítulo anterior definimos que solo serán mostrados en el sitio los comentados con estado publicado. Para definir este flujo, en lugar de ir agregando código PHP con condiciones, podemos crear un nuevo workflow en el archivo de configuraciones de workflows de nuestro componente recién instalado. Definimos un nuevo workflow al que llamaremos comment. Indicamos que en el tipo de workflow será una máquina de estados. En pocas palabras, un workflow que se encargará de ir cambiando los estados a medida que se vayan ejecutando las acciones. Definimos el nivel de logs de acuerdo a la variable de Symfony Kernel Debug, activa en desarrollo para mayor información e inactivo en ambientes de producción. Indicamos que el campo que deberá ser usado para los cambios de estado es el campo state de nuestro entity, y a continuación definimos que el entity será el de comentarios. Con la clave initial marking indicamos que el estado predeterminado será submitted. Y en places indicamos todos los estados posibles, para por último configurar todas las transiciones que pueden existir, refiriéndonos a cada transición como las acciones que pueden ser realizadas y que cambian de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, podemos ver que un comentario recién creado, al momento de invocarse a la transición aceptar, debe cambiar el estado del comentario de enviado a no es spam. Aquí es necesario corroborar que cada transición representa a una acción en el gráfico que estuvimos analizando. Ahora que ya tenemos configurado nuestro workflow, instalemos la siguiente librería en el sistema operativo, que nos permitirá utilizar el comando dot para crear imágenes a partir de configuraciones de nuestro workflow. Esta librería en sí no tiene nada que ver con Symfony, pero nos permite hacer lo siguiente. Al instalar el componente workflow, se nos agregó un nuevo comando de consola que podemos usar para obtener la configuración que acabamos de definir en el archivo YAML. Pasemos esta salida al comando dot, diciéndole que queremos una conversión de esta representación como imagen PNG, y con eso obtenemos la siguiente imagen. De esta forma podemos comprobar que nuestra configuración en YAML representa nuestra idea inicial. A continuación vamos a modificar el manejador de mensajes que vimos en el capítulo anterior para utilizar la lógica del workflow. Primeramente vamos a inyectar el bus de mensajería, la interfaz del componente workflow y el logger. A continuación vamos a eliminar la lógica manual que teníamos en donde cambiábamos el estado del comentario a partir del servicio de Akismet y vamos a agregar la lógica del workflow de acuerdo a nuestra definición. Recordemos que vamos a dividir esto en dos partes, en donde vamos a dejar en este capítulo lo correspondiente a la primera parte del workflow y la segunda parte, correspondiente a la interacción del administrador, la veremos en el siguiente capítulo.
La nueva lógica será la siguiente. Con el método Ken, le preguntamos al workflow si en el estado actual en el que se encuentra el comentario que estamos evaluando, se encuentra disponible la transición accept o aceptar el comentario. Tomando en cuenta que el comentario sea nuevo, esto retornará que sí, por lo que directamente comprobaremos la situación de si es o no un spam con el spam checker. Dependiendo del resultado, elige la transición correcta a aplicar, ya sea esta la transición aceptar, puede ser spam o rechazar como spam, y aplica el cambio utilizando el método apply del objeto workflow, quien se encarga también de cambiar el estado del entity, por lo cual no tenemos que olvidarnos de ejecutar el flash del Entity Manager para persistir el cambio en la base de datos. Por último, volvemos a enviar el mensaje al bus para permitir que el workflow continúe, teniendo en cuenta que continuaremos con el procesamiento del workflow en el siguiente capítulo, con la validación manual del administrador. Y por el momento, para no dejar el workflow por la mitad, vamos a agregar las siguientes líneas que lo que hacen es validar que si el comentario fue por el camino de no ser un spam o ser solo un potencial spam, se termine publicando automáticamente. Recuerden que esta última parte solo lo estamos haciendo para no dejar el workflow por la mitad. Lo terminaremos en el siguiente capítulo, ya que necesitamos del administrador del sitio para que actúe manualmente para continuar el flujo. Antes de cerrar este capítulo, es interesante notar un caso de ejemplo bastante interesante. Si vamos a la clase en la que estuvimos trabajando, vemos que con solo agregar en el constructor el argumento comment_state_machine del tipo workflow interface, Symfony nos inyectó el workflow que nosotros configuramos en el archivo de configuraciones workflow YAML. La pregunta es, si tuviésemos varios workflows configurados para varios entities, ¿cómo sabe Symfony cuál inyectar? La respuesta es sencilla. Symfony se basa en una convención basada en el nombre del argumento que escribimos en el constructor, que sería el nombre que define al workflow seguido del tipo del workflow, lo que nos da como nombre el argumento comment_state_machine. Por supuesto, siempre debería ser del tipo workflow interface. Pero en caso que no recordemos la convención, podemos ejecutar el siguiente comando y buscar entre los resultados en donde encontrarán todos los workflows posibles que pueden ser inyectados. En la descripción del video te dejo la documentación de los workflows de Symfony. En el siguiente video vamos a continuar con el procesamiento del workflow, enviando alertas por correo electrónico a los administradores del sitio para tomar las decisiones sobre los comentarios y accionar los siguientes pasos sobre nuestro flujo de trabajo. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.